Bendiciones, chicos, vamos a iniciar la clase de personal social con temas ya mucho más complejas, novedosas, ¿no? Sobre nuestro Perú, sobre las guerras, batallas, ¿no? Y obviamente vamos a reforzar eso un poquito más, ¿de acuerdo? No sin antes hacer la oración a nuestro Padre Dios, la oración de la mañana. ¿Listo? Agachamos nuestra cabecita y agradecemos a nuestro Padre Dios. Amado Padre Celestial, en esta oración del día de hoy te doy gracias por la vida, por el bienestar de toda mi familia y todo aquel que esté leyendo esta oración. Dios derrame todas las bendiciones que están escritas en esta oración, sobre todo el que te clame, el necesitado, el que necesita apoyo, la persona que de repente no tiene una vestimenta, un plato de comida, un hogar, un techo, en donde día a día tiene que salir para poder, obviamente, alimentarse. Te pido por todos ellos, Padre Santo, y por todos nosotros, porque todos somos hijos tuyos. Gracias por amarnos y querernos. Gracias por todo lo que nos das. En tu nombre, amado Padre Dios. Amén, amén, amén. Muy bien, chicos, vamos a empezar un tema muy importante que es obviamente ya sobre el guano de isla. Ya este guano de isla ya es un tema que quiero compartir con ustedes. Ya quiero que lo lean, lo sepan, ya, para que nosotros podamos sacar conclusión a todo esto. ¿Ya? Antiguamente, chicos, este boom guanero no era muy comercial, no era muy exportado, ¿no? Ya de que en las épocas virreinales se basaba mucho más, porque esto lo reemplazó, obviamente, el oro y la plata, ¿no? Porque obviamente costaba más, tenía más valor. Pero antiguamente no le daban importancia a este valor guanero de las aves, ¿no? Que posteriormente tuvo mucha posesión en lo que era la agricultura, ¿no? Entonces comienza a tener un valor y ser comercializado, ¿ya? Y gracias a eso el Perú logra tener una economía, una recuperación económica, dando prosperidad a nuestro país, ¿ya? De tal manera que este historiador llamado Jorge Basadre se le denomina a la prosperidad falaz, porque es una prosperidad que se da en esta característica que nos da esta parte guanera. Lo vamos a leer para que ustedes puedan saber. El Perú es poseedor de una riqueza natural, ¿ya? Yo lo he resumido, pero vamos a leerlo para que sepan. Y voy a preguntar. Y el que no me responde, obviamente no me ha visto la clase. El Perú es poseedor de una riqueza natural, constituida por el excremento de las aves marinas, que quiere decir el guano, ¿no? Que también se le llama el boom guanero, que lo depositan en las islas de nuestro litoral, ¿no? Litoral, perdón. Y que se había acumulado por cientos de años. A eso me voy. Que antes este guano que era expulsado por estas aves marinas, no había una investigación de qué tan útil era este excremento de las aves. Y por eso se acumuló por cientos de años, sin saber el Perú de que estaban acumulando una riqueza, ¿no? Y este guano es un poderoso fertilizante que favorece el desarrollo agrícola, ¿ya? Y fue conocido por los antiguos peruanos, no le dieron mucha importancia, ¿ya? En la colonia, hasta que a mediados del siglo XIX, el Estado peruano comenzó a obtener ingresos económicos, como les dije, debido a su venta, lo que permitió la recuperación económica y una época de prosperidad para nuestro país. Por ello, como les repito, este historiador Jorge Basadre le denominó a dicho periodo la prosperidad falaz. El ave de mayor producción del guano era el huanay, y fueron las islas, cuidado, voy a preguntar cuál era el ave que hizo esta mayor producción, porque también estaba el pelícano, ¿no? Otras aves, ¿no?
Y este ave de mayor producción de guano era el guanay, muy parecido también al pelícano, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Fueron las islas de Chincha los lugares donde se encontraban los yacimientos. Entonces, ¿dónde han encontrado estas cantidades de guano? En Chincha, Ica, obviamente, más importantes de este recurso. Cabe resaltar que el propietario del recurso guanero era el Estado peruano. A partir del año de 1845 comenzó a explotarse y por sus propiedades como fertilizante natural era importado por países como Inglaterra y Estados Unidos, que en esa época eran países ricos, obviamente, tenían un poder grande. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos esta parte del boom guanero. Entonces ya chicos, si alguien les pregunta, cultura general, alguien les pregunta, ¿qué tanto sabes del guano de Isla? Uy, ya, entonces tú les vas a decir a tu papá, a tu tía, a quien te pregunte estas pequeños conceptos que se te va a quedar en tu cabecita. ¿Ya? Estos temas me fascinan, chicos, porque es algo muy importante que hay que saber. Ahora también, ¿no? A ver, algo importante que hizo Jorge Basadre. Una de ellas era un historiador que le puso todo eso, ¿no? Sobre el guano de Isla. Ahora, formas de ventas del guano. Ya había el arrendamiento. ¿Qué era el arrendamiento? Cuidado en el examen. Se alquilaron las islas al comerciante Francisco Quirós por una renta anual. Esto iba a dar más negocio, porque estaba alquilando las islas a un comerciante. Entonces este comerciante Francisco Quirós fue y alquiló obviamente este lugar, estas islas, para obviamente sacar este guano, comercializarlo, y obviamente le quedaba una cantidad fuerte al Perú, y gracias al trabajo que él hacía de comercializar una renta anual, entonces ambos estaban trabajando juntos. Ahora, ¿qué se basa una venta directa? Se vende directamente a las compañías extranjeras, ahí está Inglaterra, Estados Unidos, ¿no? Beneficiado a la casa inglesa de Gibbs and Son, o sea, eran lugares donde en estos países como Inglaterra, Estados Unidos, hay mucho sobre lo que es la agricultura, ¿no? Entonces ellos necesitaban este guano para poder fertilizar. Entonces ya hicieron como unas casas inglesas donde ahí estaba hecho el negocio, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué se basa las consignaciones? Se firmaron contratos con personas particulares, así como el Colegio Salomón, que es particular, ¿ya? Entonces, consignatarios por la exportación del guano al nombre del Estado. Vuelvo a repetir, se firmaron contratos con personas particulares, o sea, no necesitaba, por ejemplo, como de los colegios del Estado, ¿no? El Ministerio de Educación, el Estado, ahí tiene varios ministros, ¿no? Ministro de Economía, Ministro de Educación, Ministro del Comercio, todo eso, entonces dependen del Estado. Cuando se habla de algo particular, es tuyo, ¿ya? Y estos consignatarios, ¿ya? O sea, personas particulares, o sea, consignatarios, ¿qué pasaba? Firmaban el contrato de personas particulares por la explotación del guano a nombre del Estado. Ya ahí había un convenio, ¿no? Un convenio. Entonces venía el Estado con esas personas particulares y había ese negocio. Y por último el contrato de Dreyfus. Es el monopolio de la venta del guano con la empresa francesa Dreyfus Hermanos. Ya esta empresa francesa comienza a tener una negociación grande, haciendo un monopolio, obviamente con las islas, obviamente con los extranjeros, que él también estaba dentro de ahí, estos franceses, y obviamente personas ya particulares que se adjuntaban con el Estado, y obviamente esto, chicos, esto traía una venta y un negocio grande en el guano y poder formalizar una economía mucho más grande en el Perú, obviamente. Listo. Ahora se viene, rápidamente lo voy a leer, el primer gobierno de Ramón Castilla, que se basa de 1845 a 1851. Su primer gobierno, recuerden que Ramón Castilla fue también presidente. Su primer gobierno fue en estos años. Su gobierno significa estabilidad institucional, ordenamiento de la economía nacional, seguridad interior, prestigio internacional, progreso intelectual, es decir, paz y prosperidad para el Perú. Un gobierno de luz,
en medio de las tinieblas de los primeros años republicanos de la República. Más antes no fue tan bueno en nuestro Perú, ¿no? Entonces Ramón Castilla dio una estabilidad económica, seguridad, prestigio, ¿no? Y en su gobierno logró, presten atención, establecer la venta del guano mediante el sistema de consignación. Estableció el primer presupuesto de la República. Inició el pago de la deuda externa a Inglaterra. Esto que hubo un problema grande anteriormente en la época republicana. Reconoció la deuda interna que tenía el Estado peruano con los terratenientes que habían otorgado préstamos a los ejércitos de San Martín y Bolívar. Acá hubo un conflicto terrible. Estos terratenientes se apoderaron de muchos lugares en donde obviamente San Martín y Bolívar hicieron unos préstamos. Ahora, este proceso se le denominó Ley de Conciliación de la Deuda Interna. La Constitución del Ferrocarril de Lima, wow, convocó al primer Congreso americano celebrado en Lima en 1847 a 1848, proponiendo la alianza defensiva común de los países americanos frente a cualquier enemigo interno. Entonces estaba protegido por varias negociaciones sobre estos propósitos que se habían dado. Además, durante su primer gobierno se produjo la llegada de inmigrantes chinos llamados los colíes, quienes fueron utilizados como mano de obra en las Islas Guaneras. Eran estos colíes unos capos, extremadamente capos, para poder exportar. El Perú reconoció el guano, vinieron obviamente a investigarlo, pero estos chinos, los colíes, fueron y lo exportaron, lo investigaron, lo analizaron y vieron qué tan importante era, ¿de acuerdo? Luego viene ya el gobierno de José Rufino Echenique. ¿Qué pasa? Castilla entrega el poder al general José Rufino Echenique, se sale, se va, termina. Quien había triunfado en las elecciones, se hizo cargo del gobierno el 20 de abril, es decir, el siguiente presidente fue José Rufino, ya el gobierno, pues se lo entregó al poder, ya. Durante su mandato se dio la constitución del ferrocarril de Tacna y Arica, las inmigraciones de alemanes en la selva central del Perú. El Perú y Brasil firman la convención fluvial, buena, ¿no? Tratado de Herrera, que se le llamaba así. El escándalo, eso lo voy a explicar bien, chicos, ya en el Zoom, ya para que puedan entender. Lo estoy haciendo rápido por el tiempo. El escándalo de la conciliación de la deuda interna. El escándalo de la conciliación promovida por la Revolución Liberal de 1854, donde Ramón Castilla se sublevó y en su avance por la Sierra Central concentró el apoyo de los indígenas. Acá ya se está hablando sobre que el racismo, ¿no? A cambio de la eliminación del tributo indígena y de los negros esclavos, ofendiéndoles la libertad. De esta manera Castilla derrotó a Echenique en la batalla de La Palma. Nunca se olviden, la batalla de La Palma. Ahí Castilla derrota a Echenique, ¿de acuerdo? Para que pueda verse ya la liberación de los negros, de los indígenas, ya que ahí los terratenientes eran los grandes. Y el segundo gobierno de Castilla, chicos, se basa este gobierno al mandato nuevamente de Castilla, que se promulga la Constitución liberal, ya son libres, ¿ya? Continúa con la modernización de Lima, ¿ya? Como capital, obviamente, instaló el alumbrado a gas. Acá, este segundo gobierno de Castilla fue el mejor. Lo tomo así. Porque ya hizo un ferrocarril de Lima, Chorrillos, instaló el alumbrado a gas, inauguró el telégrafo de Lima y Callao, contribuyó con redes de agua y desagüe donde no había antes. Y construyó ya, obviamente, el penitenciaria de Lima. Además se confeccionó el primer mapa general del Perú a cargo de Mariano Felipe Paz Soldán. ¿Ya? Si ustedes entran a internet van a decir cómo era, ya, cómo se configuró el primer mapa general del Perú a cargo de Mariano Felipe Paz Soldán. ¿Ya? Entonces, vamos a ver eso, cómo era nuestro mapa. ¿Ya? Y obviamente quiero hacerles entender, chicos, de que el Perú, muy aparte de lo que liberó a los negros, ¿no? Él fundó y proclamó lo que era Cajamarca. Entonces, el Perú, con la época de Ramón Castilla, el mapa peruano se fue confeccionando. Muchos dicen que es una mentira ese mapa del virreinato, porque no habían cartógrafos, ¿no? Que podían ver sobre este problema, ¿no? Dicen que es verdad, que es mentira, ya se verá, ¿ya?
Listo, chicos, vamos a fortalecerlo en el Zoom. Espero que les haya gustado el